Bonjour, ¿ça va? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios. Hoy vamos a leer un relato, iba a deciros interesante, pero bueno, es que todos lo son. Hoy vamos a hablar de un pequeño personaje, de Zaqueo, un recaudador de impuestos, como nos dice el relato, pequeño, de estatura. El relato solo lo comenta Lucas, ningún otro evangelista hace mención a ello. ¿Recordáis que Jesús ya va camino de Jerusalén, directo hacia la semana de la Pasión, y pasa por Jericó, que estaba a unos 25 kilómetros de Jerusalén? La semana pasada ya vimos cómo antes de entrar en Jericó cura al ciego Bartimeo y ahora va a atravesar la ciudad y se va a encontrar con este personaje, con Zaqueo. El relato lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 9. Pero antes de empezar a leeros, me gustaría que vierais este pequeño vídeo que os voy a colocar para que podamos entender un poquito más todo este contexto en el que se va a desarrollar el relato sobre Zaqueo. ¿Os parece? Mirad atentamente. De camino a Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. Este hombre es un verdadero profeta. Señor, Señor, ayúdanos. ¡Sálvanos, Jesús! ¡Alabado sea Dios! Muéstranos el buen camino, Señor. La gente comenzaba a aceptarlo como Señor y Maestro. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Él quería ver tanto a Jesús ¡Miren, el recaudador de impuestos! que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y si es un vídeo, mucho más aún. Creo que nos da la idea de cómo Jesús tenía que pasar entre la multitud, cómo lo rodeaban, cómo lo aprisionaban, y lo difícil que era para Zaqueo, siendo de estatura baja, poder ver a Jesús. Entonces, dicho esto, vamos a ver lo que nos comenta Lucas sobre este episodio. Nos dice el versículo 1, y entrando Jesús pasó por Jericó. En realidad lo que el texto dice es que estaba atravesando Jericó, ¿vale? Y ahora nos dice que aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico. Este personaje, Zaqueo, que significa puro, no tenía nada que ver con la realidad personal de este hombre. Se nos comenta que era el principal de los recaudadores de impuestos. Era el jefe de todos los recaudadores de impuestos, puede ser de Jericó o de toda la zona. Para que entendamos bien lo que significaba un recaudador de impuestos, a ojos de los judíos, comentaros que los romanos en un principio empezaron a cobrar directamente los impuestos a los judíos, cobraban diferentes impuestos. Pero esto produjo grandes revueltas en Judea y se levantaron en ocasiones contra los romanos. Los romanos dieron una vuelta de tuerca pensando qué podían hacer y lo que hicieron fue simplemente dar la concesión de la recaudación de impuestos a los propios judíos. Escogían a gente y les decían, esto es lo que vosotros debéis recaudar. Si recaudáis más, eso ya es vuestro problema. Vosotros nos tenéis que dar tanto. Entonces los recaudadores de impuestos, ¿cómo ganaban? Pues sacando más dinero a la gente de lo que en realidad tenían que sacarles. Pero en realidad eran gente judía, no eran directamente romanos. Aunque en el fondo había que sacar el dinero, no era lo mismo de cara a un judío. Pero sin embargo esta gente era totalmente odiada. ¿Por qué extorsionaban? Porque sacaban todo lo que podían a todos los que les rodeaban para conseguir mucho más dinero. Y este no solo era un recaudador, sino que era el jefe de todos ellos. O sea, debía ser totalmente odiado. Era una persona colaboracionista. Era una persona no deseada, que la gente la vería por la calle y escupiría al verlo. Por eso nos dice Lucas que era rico. Versículo 3. Dice
que procuraba ver quién era Jesús, mas no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Quería ver a Jesús. Y yo me pregunto, ¿era por sinceridad? ¿Era por necesidad? Ahora lo veremos. Dice, pero que no podía verlo a causa de la multitud porque era bajito. La multitud, os dais cuenta, como en el caso de Bartimeo, tampoco querían que viera a Jesús y le decían, cállate. Aquí no le dejan ver simplemente porque no tiene visión, como Bartimeo, tampoco podía ver. Y nos comenta que era pequeño de estatura, era una persona bajita. Era una persona con un problema que me imagino le habría provocado complejos. Y cuando una persona de su posición ha tenido que sufrir a veces las burlas o los chistes de todas las personas que le han rodeado, seguramente una posición como esta haría que fuera aún mucho más malvado o que verdaderamente extorsionara mucho más intentando vengarse de todo lo que había sufrido. Una persona a veces con una deficiencia o con un problema tiene que superarlo de una manera mucho más fuerte que una persona que no lo tiene. Y este sería el caso de Zaqueo, por lo cual sería muy odiado. Era muy odiado esta persona. Y nos dice que corriendo delante se subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Zaqueo tiene un problema, pero Zaqueo soluciona su problema. Es una persona acostumbrada a solventar problemas. El puesto que tenía no era cualquier puesto. Debía ser una persona muy inteligente. Tiene un problema y lo soluciona. Se pone a correr y se sube a un árbol, porque Jesús iba a pasar por ahí. ¿Qué hacemos nosotros frente a nuestros problemas? Muchas veces tenemos problemas y lo único que se nos ocurre es sentarnos a lamentarnos, pensando que somos los más desgraciados del mundo. No, los problemas hacen que tengamos que buscar solución con la ayuda de Dios. Y Zaqueo tenía un problema y lo solucionó. Se subió a un árbol sicomoro porque Jesús debía pasar por allí. El ciego Bartimeo chilla para que Jesús le haga caso. Zaqueo ni siquiera quiere que Jesús le haga caso, quiere tan solo verlo y se sube a un árbol. Y dejadme que me detenga en esto, porque a nosotros nos puede parecer muy bonita la historia. Pero pensemos en el contexto. ¿Vosotros os imagináis una persona de la condición social de Zaqueo corriendo por la calle como un niño? ¿Os imagináis subiéndose a un árbol? ¿Las burlas que tendría que sufrir de la gente que lo estaba viendo? ¿Os imagináis a cualquier presidente de gobierno de cualquier país nuestro, en la cabalgata de Reyes o cualquier otra cabalgata, subido en una farola para poder ver? Está claro que ellos no hace falta que se suban porque tienen sus sitios reservados. Pero ¿os imagináis esa escena en un momento dado? ¿Ver a una persona de esta clase corriendo por la calle? ¿O simplemente subida en una farola para poder ver un acontecimiento? Si Internet e Instagram hubieran funcionado en aquella época, os puedo decir que al día siguiente hubiera habido un hashtag que hubiera corrido por toda la red. Y sería este que estáis viendo ahora. Y podría decir simplemente el miserable Zaqueo subido en un árbol, como un mono. Que me perdonen los primates. Como un mono subido en un árbol en la visita ayer que Jesús hizo a Jericó. Y el hashtag enano saltarín. Seguramente. No habría hashtag ni habría Instagram, pero correría como pólvora lo que Zaqueo había hecho y todo el mundo se enteraría. Sería la comidilla de todos. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me pose en tu casa. Jesús está rodeado de toda la multitud y se para ver a Zaqueo. En el vídeo que hemos visto, Jesús sonríe y seguramente Jesús sonreiría porque la escena era graciosa. Jesús no sonrió burlándose. Era una sonrisa diferente. Jesús se para, lo mira. Zaqueo se sube al árbol para ver a Jesús, pero es Jesús el que ve a Zaqueo, porque se para, lo mira y le dice: desciende, corriendo, Zaqueo, no es tu lugar. Quiero ir a tu casa. O mejor dicho, dice: me es necesario, necesito ir a tu casa. Creo que es la primera vez en la que Jesús se autoinvita
a morar en una casa. Y le dice, desciende deprisa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Zaqueo ni se lo imaginaba. Él no pensaba en realidad que Jesús iba a hablar con él. Él solo quería verlo. Pero Jesús habla con él y le dice, me voy a quedar en tu casa. Y Zaqueo bajó deprisa. Jesús le dice, desciende deprisa, y Zaqueo bajó deprisa. Y bajó gozoso. Y el texto debía acabar aquí. Debía ahora todo ya finalizar. Y sería un texto maravilloso. Sin embargo, no es así. Siempre hay otros elementos, otros ingredientes que quieren quitar esa atmósfera de gozo. Dice el versículo 7, y viendo esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Este comentario no se debió realizar al pie del árbol. Debió ser ya cuando Jesús estaba en casa de Zaqueo. Yo me imagino simplemente a Jesús yendo a casa de Zaqueo con sus discípulos y la gente siguiéndolo, todo el mundo intentando convencerle de que no entrara en casa de Zaqueo, y una vez que Jesús entró, seguramente con sus discípulos, el resto quedó todos fuera, criticando a Jesús, que estuviera ahí dentro, viendo a lo mejor la escena desde fuera. El texto nos dice, viendo esto, todos murmuraban, no dice unos cuantos. En el original dice todos. O sea, la inmensa mayoría de toda la gente que estaba ahí estaba criticando a Jesús, y seguramente algunos de los discípulos también, que no entendían aún el proceder de su maestro después de tanto tiempo, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y tenían razón, había entrado a posar con un hombre pecador. En la mentalidad de un judío era impensable que alguien que se creyera justo entrara a comer o entrara en casa de un pagano o simplemente de un publicano, de un pecador como Zaqueo. Era impensable, porque seguramente en casa de Zaqueo habría gente nada recomendable y seguramente prostitutas también habrían en ese momento en la casa de Zaqueo. Si existiera la prensa en el tiempo de Jesús, os puedo decir que el titular de Jericó Post sería el día siguiente algo parecido a este. De nuevo Jesús afrenta a la clase religiosa, hospedándose en casa del odiado publicano Zaqueo. ¿Hasta cuándo soportaremos todas estas afrentas contra nuestra ley? Desde que inició su ministerio, todos sus actos, los de Jesús, han ido contra nuestra ley, levantando al pueblo, anulando nuestros mandamientos, juntándose con pecadores, con recaudadores de impuestos, con prostitutas, transgrediendo el sábado. Ese hubiera sido el titular si hubiera habido periódico al día siguiente, por parte del núcleo religioso de Jericó. Por eso digo, y he comentado en alguna ocasión, que si Jesús viviera en nuestra época, lo hubiéramos expulsado de nuestras iglesias. Hubiera sido dado de baja, porque hubiera roto todos nuestros esquemas en muchísimas ocasiones. Y ahora viene lo más bonito de la historia. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. La ley decía que si había defraudado en algo, tenía que devolver el doble. Él lo devuelve 4 veces más. ¿Jesús le pide algo? Jesús no le pide nada. Sale de él. Jesús le dice al joven rico: vende todo y sígueme. No lo hace, se va. A Zaqueo no le dice nada y toma esta decisión de dar la mitad de sus bienes a los pobres y lo que ha defraudado cuadriplicado. Debía ser muy rico. Debía haber ganado mucho dinero deshonestamente. Entonces Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Una pregunta para reflexión. ¿La salvación por qué había llegado? ¿Porque había dado todo su dinero a los pobres o la mitad de su dinero a los pobres y había restaurado lo que había robado? No. Por eso no había llegado la salvación. ¿Sabéis por qué había llegado la salvación a Zaqueo?
porque dejó a Jesús morar en su casa. Por eso es la salvación. La salvación nunca es una salvación por obras, por lo que nosotros podamos hacer. O bueno, sí, tenemos que hacer algo. Abrir nuestra puerta y dejar a Jesús morar en nuestra casa, morar en nuestra vida, para que desde dentro transforme todo. Y la prueba evidente de que Jesús estaba morando con Zaqueo es que dio la mitad de sus bienes a los pobres y devolvió lo que había robado. Lo que Zaqueo hace es una demostración que Jesús había entrado en su vida. Jesús nos dice en el Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Y si abres la puerta, entraré a cenar contigo. Esa es la salvación, dejar que Jesús entre a morar con nosotros. Pero es cierto una cosa, que una vez entre a morar, cambiará todo el decorado de nuestra vida. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora miraría a la gente que seguramente estaba afuera. Vosotros sois hijos de Abraham, pero él también. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si no, ¿a qué había venido? ¿A buscar solo a los justos? Entonces, ¿qué hacía con aquellas personas que se habían perdido? ¿Las dejaba? No. Vino a buscar a todos. Y vino a buscar también a Zaqueo. Esta historia me fascina, de verdad os lo digo. Y hay 3 elementos con los cuales quiero dejaros. En primer lugar, Zaqueo era una fruta madura en un árbol. Tenía que llegar alguien a cosecharla. Y cuando pasó Jesús, la fruta cayó. Hay otra cosa que es muy importante y hemos comentado. La salvación nunca es por obras. La salvación es solo aceptando a Jesús en nuestras vidas. Porque Él ha comprado ya nuestra salvación. No pensemos que tenemos que hacer algo para ir a Él. Lo único que tenemos que hacer es tal como estamos, abrir la puerta de nuestro corazón. Y eso es lo que nos demuestra Zaqueo. Y por último hay un elemento muy importante. Por muy alejados que estemos de Dios, Dios siempre está con nosotros. Recuerdo cuando era pequeño, había gente que me comentaba que si vas a sitios como discotecas o sitios que no son nada recomendables, los ángeles se quedan en la puerta, no entran contigo. Eso no es verdad. Jesús está con nosotros donde quiera que nosotros estemos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que en ciertos lugares, en ciertos ambientes, en ciertas circunstancias, por mucho que nos hable Jesús, no somos capaces de oírlo. Cuando uno va por la naturaleza, escuchando música, como me gusta hacer cuando hago el camino senderismo, música clásica, uno escucha la música de forma majestuosa, pero con el mismo volumen en cuando entras en la ciudad, no escuchas nada. Dios siempre va a estar contigo. No tienes que hacer nada más que abrirle tu corazón, porque lo está esperando para entrar a morar contigo. Zaqueo, José Javier, Ángela, Jorge, Karen. Jesús quiere morar hoy contigo y le es necesario entrar en tu casa. Con el mismo gozo que lo hizo Zaqueo, recibámoslo. Y nuestra vida, sin lugar a dudas, cambiará. Bendiciones. Sigo estudiando.